Quisiera que me acompañaran a Isaías, capítulo 14, versículo 12. Está hablando de Luzbel. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Están hablándole los reyes y las personas del mundo al diablo, le están hablando a él. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El punto importante que quiero tocar en este primer aspecto es: el diablo platicaba con su corazón, porque dice: tú que decías en tu corazón. Y todo lo que decía no era una comunicación externa, era una comunicación interna. Usted sabe que con la persona que más habla usted es usted. Por si no lo sabía, usted habla mucho con usted. Si está sola o está solo, no hay un problema de diálogo, porque lo que no comunica hacia afuera lo va a comunicar hacia adentro. Y hablamos mucho con nosotros. Desde que nos estamos poniendo alguna camisa, estamos lavándonos los dientes, estamos sentados desayunando y no hay nadie tal vez, ya estamos platicando con nosotros. Y ahorita que llegue al trabajo le voy a decir y me acuerdo: oye, de veras, ay, ¿cómo fue que se me olvidó? Ay, qué tonto soy. No, bueno, ustedes se dicen así, yo no. Pero ¿verdad que así nos comunicamos con nosotros? Hablamos, tenemos un autoflujo, se le llama en el aspecto de PNL, de la neurolingüística, de la programación neurolingüística, PNL. Se toca lo que es el autoflujo, que es estar dialogando constantemente con uno. Y el diálogo con uno mismo es favorable si el corazón está sano, porque uno tiene que aprender a platicar. Esto lo hablé hace muchos meses atrás. Pero el diálogo con uno mismo, si uno no está bien en su corazón, uno puede ser engañado por su propio corazón. Es más, la Biblia dice, fíjense cómo dice la Biblia en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay un diálogo que nos puede llevar al autoengaño, creernos cosas que no van a pasar y que no van a suceder, creernos mentiras, pensamientos internos que terminan bombardeándonos. Entonces usted se imagina, a veces, y está bien porque también es parte de un sermón, la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar nuestras conversaciones. Y hay personas que han tomado acciones positivas de decir: no me junto con estas personas, con este grupo, a estos nomás los saludo, soy cordial con ellos, pero estas compañías no me convienen. Y la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces es bueno que uno aplique el principio de separarse de ciertas personas, no por religiosidad, sino por salud. De hecho, el primer paso para un alcohólico, yo sé que ustedes no lo son, pero solo se los explico, es en los pasos que tiene que dar. Lo primero es apartarse de las personas tóxicas. ¿Y quiénes son las personas tóxicas? Con las que se juntaba a tomar. Los que sabe que le van a invitar, le dicen a esta persona: necesitas inmediatamente alejarte de todas esas personas. Entonces, muchos de los que estamos aquí hemos tomado buenas decisiones. Apartarnos y distanciarnos de ciertas personas que no son convenientes para el progreso de nuestras vidas. De hecho, hay una verdad que incomoda a algunos, pero dice que el valor de tus amistades
está directamente relacionado al valor que tú te tienes. Pero les voy a contar una más fuerte. El valor de tu pareja está relacionado al valor que te tienes. Hay gente que la pareja que escoge es de acuerdo a su autoestima. Y puede que esa pareja que él escogió o ella es alguien que constantemente está trayendo dificultades, diciendo cosas, haciendo cosas, lastimando el corazón, pero es mi vida y yo lo quiero. No puedo vivir sin, no puedes vivir sin alguien tóxico porque ese es el valor que te tienes. Pero hay algo más trágico todavía. Hay gente que aprendió a apartarse de la gente equivocada. Pero de nada sirve apartarte de gente equivocada si no doblegas tu corazón para que Dios te dé un corazón nuevo. Sin un corazón nuevo, cualquier cosa nueva es irrelevante. Por ejemplo, año nuevo. De nada sirve un año nuevo con hábitos viejos. Muchos solo celebraron el año nuevo porque dieron las 12 de la noche y inició el 2019. Pero inició el año nuevo, pero no cambió nada y no va a cambiar nada. Lo nuevo no es determinante si internamente no mejoramos. Hay gente que dice, me tengo que ir de esta colonia. Me tengo que salir de esta escuela, me tengo que ir de este trabajo, o a lo mejor incluso me tengo que ir de la ciudad, necesito cambiar de ambiente. Y créanme que hay gente que lo hace y cambia de ciudad, cambia de ambiente, cambia de trabajo y algunos hasta baquetones cambian de pareja. Y a pesar de poner todo nuevo en su entorno, siguen teniendo los mismos resultados que tenían en el otro entorno. Conclusión, no necesitaba cambiar nada hacia afuera. Todo el problema lo lleva adentro. Porque sigue teniendo soberbia, altivez, no controla sus emociones, es inconstante, no tiene valor de enfrentarse a sí mismo. Así que el autodiálogo es bíblico y es importante, pero es destructivo cuando no hablamos con el corazón correcto. Porque hay un autodiálogo que Jesús enseñó y que es trascendental y está en la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo platicó con él, llegó a una conclusión, dijo, ¿qué hago aquí? En mi casa viven mejor que yo. Es más, los empleados de mi papá tienen mejor vida que la mía. No puede ser que yo esté queriendo comerme la comida de los cerdos, pero ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿sí me explico? Estaba platicando con él. Y entonces él se autoterapea, pues, y me levantaré, iré a mi padre y le voy a pedir perdón. Y cuando llegue le voy a decir, papá, es más, no soy digno de que me llames hijo y yo no te voy a llamar padre. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué, padre? Quiero empezar desde abajo porque tú siempre tenías razón. Autodiálogo. Y ese autodiálogo fue positivo porque lo llevó al arrepentimiento, al reconocer los propios errores y a accionar en función del diálogo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Le dije hace poco a una persona, no me sorprende que usted reconozca sus errores. No me sorprende que usted diga, y es que cuando llego a la casa todos se esconden. Se hace un silencio como el que está aquí cuando él llegaba a su casa, todo el mundo callado. Y él me comentaba, y qué curioso porque cuando a veces me he bajado del carro se oye un ruidajo. Pero nomás llego yo y ni una mosca se para. Y es que él reconocía que su trato con sus hijos y su esposa o su familia en conjunto era un trato demasiado extremista, casi de villano.
y que sus reglas como padre no eran expuestas, eran impuestas. Y que era tanta su disciplina, tan feroz, que en su casa, en vez de amarlo, le tenían miedo. Y entonces le dije, qué tremendo que me digas eso, que tú mismo reconozcas que en tu casa te tienen miedo. Pero no me sorprende que lo reconozcas. Lo que me sorprende es que lo reconozcas y no hagas nada por cambiar ese ambiente. Me sorprende que lo reconozcas, y el reconocimiento es un paso importante, indudablemente. Pero hay gente que reconoce cómo es y llega a una conclusión. Se las cuento. Ahí le va. Yo así soy y que me aguanten. O hay gente que usa esta otra frase, para que me vayan conociendo. Y entonces, o sea, lo que está diciendo es, soy un pedante, soy un altivo, no obedezco a nadie, o a mí nadie me controla, y que me vayas conociendo de una vez para que sepas. Qué increíble que la persona misma reconozca que tiene aspectos defectuosos del carácter, y que en vez de que trabaje en esas partes de su carácter y pida a Dios, busque dirección, lea la palabra, le pida al Espíritu Santo, llegue a una conclusión por una sola razón: se tiene miedo a sí misma. Porque muchos creyentes, muchos padres de familia, muchos matrimonios o parejas individuales son valientes y feroces con los demás. Pero cuando se trata de hacer cambios internos, se tienen miedo de enfrentarse a sí mismos. Porque el elemento o los elementos de la personalidad ya manifestada con hábitos y mal carácter está dominada por argumentos y sentimientos demasiado tóxicos que crean resistencia. Por ejemplo, un elemento resistente para el cambio se llama orgullo. Y no sé si le llegó a usted la imagencita de que este año 2019 quiero empezar en paz con todos. Así que váyanme pidiendo perdón. Si yo tengo orgullo, si yo soy orgulloso, debo reconocer que ese comportamiento ya de por sí es un problema para todas mis relaciones laborales, de amistad y matrimonial, o incluso con mis hijos. Porque una persona orgullosa es alguien que, aún sabiendo que está mal, no es capaz de pedir perdón. Y el orgullo lo que hace es distanciarnos de las personas que nos aman y llevarnos a un rincón de soledad. Pero no queremos soltar ni ceder. Es más probable que una persona humilde y sencilla, como la Biblia dice, que seamos mansos y humildes, no mensos y humildes. La Biblia dice que seamos mansos y humildes porque Él fue manso y humilde. La humildad y la mansedumbre son elementos de progreso. No sé si me estoy explicando. Segundo elemento destructivo, hay varios, pero les cuento el segundo: el silencio. El silencio es bueno cuando evitamos una confrontación. El silencio es malo cuando lo domina el orgullo, es decir, no te hablo, porque el silencio es un tipo de agresión. Ahora fíjense, en el autodiálogo o la comunicación interna, cuando sabemos hablar con nosotros, sabemos hablar con los demás. Hay una comunicación que se llama comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una comunicación inteligente. Y la comunicación inteligente no precisa de ofensas ni de gritos. Solo los tontos gritan. Voy a poner un ejemplo. Hace mucho lo expliqué, pero como muchos de ustedes son nuevos. Si usted le dice a su hijo: mi hijo, saca la basura, parece que le habló el viento, ¿no? Y le tiene que usted decir por segunda vez: mi hijo, la basura ya va a pasar.
Y entonces ahí sí responde, pero dice, ahí voy, papá. Ese ahí voy es una falta de respeto. El ahí voy es cuando se me antoje, no cuando tú digas. Ese ahí voy nunca se lo agarre usted como, ay, qué bueno, mi niño dijo que ahí iba. Pero no dijo cuándo, ¿verdad? Usted ya le dijo en ese momento, ahí voy. Le dice por tercera vez, la basura ya se escucha, y no se levanta el muchacho. Entonces, puede suceder que usted en su molestia, no estaba molesto cuando lo inició, pero ya está molesto porque lleva 4 veces que le dice que saque la basura. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que eso no les pasa, pero ahí les va. Entonces usted en su molestia saca la chancla, la santa chancla, ¿verdad? Y alza la voz y se enoja. Y en esa alteración de sentirse agredido usted, no físicamente, sino en esa falta de respeto o de obediencia, te estoy diciendo que en ella, que él al ver la chancla y la cara endemoniada de uno, inmediatamente se pone de pie, sale corriendo, agarra el bote de basura y lo pone ahí. Que lo pudo haber hecho minutos antes. ¿Sí estamos de acuerdo? Escuche, aquí hay un aprendizaje equivocado en 2 vertientes. El autodiálogo me dice 2 equivocaciones. Número 1, yo como padre llego a concluir que mis hijos no van a hacer caso hasta que les grite. Y algunos en su corazón está diciendo, así es, pastor, pues está equivocado. Porque si yo le digo a mi hijo saca la basura y le vuelvo a decir saca la basura y saca la basura, debe saber una cosa, solo los locos repiten las cosas. Y el hijo va a tener una equivocación en su comportamiento. Va a creer que todo lo que hace en la vida va a ser cuando está bajo presión y cuando le gritan. Porque le están gritando, aquel se levanta. Solo los locos repiten las cosas. Y solo a los tontos se les repiten las cosas. Y en la casa ni hay locos, ni hay seguros. No sé si me expliqué. La comunicación asertiva y la educación correcta por los principios debe ser tan sencilla como, hijo, saque la basura. La respuesta correcta es decir, enseguida, papá. Dejo lo que estoy haciendo, agarro la basura, la pongo afuera. ¿Cuál es el problema? Ni hay locos, ni hay tontos. Pero cuando tenemos esta clase de comportamientos y dialogamos equivocadamente, entonces no somos asertivos porque creemos que con el grito y la imposición las cosas se van a hacer en casa. Ahora, no digo que no tengamos voces de autoridad. En el hogar tenemos que tener voces de autoridad, pero no de autoritarismo. Porque gritar es una forma de mandar un mensaje de impotencia. Solo los que son impotentes e incompetentes tienen que gritar. Hasta aquí me voy explicando. El hijo pródigo, regresando al hijo pródigo, tuvo una comunicación correcta porque el joven destruyó el orgullo, trituró el coraje. Pero quiero decirles una cosa, el silencio no necesariamente es inteligente. Hay gente que dice, yo no dije nada para evitar un problema. Eso está mal. Uno no deja de decir las cosas para evitar un problema. Uno tiene que aprender a decir las cosas porque en esta vida siempre habrá problemas. El problema de nosotros es la forma en cómo nos comunicamos. Pero quiero que piensen en esto. Si una persona a algo le hace enojar, y aquí a lo mejor algunas o algunos se van a poner en estos zapatos, te molesta algo con tu pareja, con tus hijos, con la situación, te molesta, pero no quieres decir nada, mejor te quedas callado, pero estás callado, pero ahí llevas el veneno. Estás callado, qué inteligente, estás callado, pero está enojado, está mal. Porque no es lo mismo estar callado, estar en paz, que estar callado y que te
lleve el volcán Popocatépetl. Entonces, ese silencio no es bueno. ¿Por qué? Porque te está destruyendo internamente. O sea, nadie se da cuenta en algún sentido que estás, pero frunces el ceño, se te nota la molestia, estás callado. Y la respuesta automática de la falta de inteligencia, no. ¿Te pasa algo? No. Se nota, sí se nota, seguramente. ¿Por qué? Porque empezamos a dar respuestas equivocadas. Porque estamos guardando algo. ¿Qué pasa cuando guardo silencio y no digo lo que me está pasando y aquello me está consumiendo? Pasan muchas cosas, pero sobre todo pasan enfermedades internas, que incluso tanto coraje guardado te puede llevar a un infarto. Ay, se murió bien joven el hermano, era bien enojón. El coraje se lo llevó. El no hablar, no comunicar, no decir las cosas. Y hay otro tipo de silencio. Escúchame bien, y esta es la más inteligente, esta le va a gustar. Que la gente te critique, te diga cosas, tus hijos hagan cosas, en tu pareja pasen sus situaciones y tú veas todos esos acontecimientos, y cuando lleguen a ti, lo que haces con inteligencia espiritual es triturar todo ese malestar y llevarlo a un estado de paz. Cuando Jesucristo lo crucificaron y estaba arriba, estaba en paz. Y él pudo decir con calma: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero la inteligencia de Cristo, que debe ser la nuestra, porque la Biblia dice, no el pastor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. La inteligencia nuestra en nuestras relaciones interpersonales es aprender a triturar cosas que vienen, voces, críticas, situaciones, y no interpretar negativamente las cosas, triturar y decir, no pasa nada. Pero ese no pasa nada realmente debe decir, no me pasa nada. Pero si le está pasando algo, debe decirlo. ¿Quiere que le cuente una última ya para ir cerrando el episodio? Hay una sola cosa, familia, escúcheme bien, que no se puede triturar. Una sola cosa. El coraje se puede triturar y no pasa nada. Las críticas se pueden triturar. Que te escupan la cara, que te hieran físicamente, eso se puede triturar. No pasa nada. Solo hay una cosa que no se puede triturar, y que si te quedas con ella te mata. Se llama la angustia o la tristeza. La tienes que hablar. Y por eso el Señor, que no dijo nada cuando lo golpearon y escupieron, sino que dio paz y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, sintió angustia en el Getsemaní y le tuvo que decir a 3 de sus discípulos: mi alma está muy angustiada. Y les aseguro que en esa escena Jesús lloró. Porque uno no puede hacerse el valiente en todo. Llegan momentos de tristeza y de angustia donde uno necesita platicar con la gente correcta y llorar con un hombro amigo. Pero la angustia, escúchame lo que estoy diciendo, la angustia, la tristeza, que después se convierte en depresión, no se puede triturar. Ninguna persona en depresión puede superarla sola con oración. Es mentira, no es bíblico, ni Jesucristo lo hizo. El maestro que todo lo puede, que todo lo hace, que caminó sobre las aguas, sabía que la angustia era algo que él tenía que sacar de la boca y confiarse en las personas cercanas a él. La angustia no es mala, es un estado de ánimo por acontecimiento a nuestro alrededor que está fuera de nuestro alcance, pero al compartirla con otros nos desahogamos y terminamos en paz. Por eso nunca le tenga a usted, ay, ese que tremendo, bien gritón. Los perros que ladran no muerden. Es una línea de defensa. Pero el que está callado, el que no dice nada, la angustia lo puede llevar al suicidio.
Y no todo suicidio es suicidio físico. Hay gente que se ha suicidado emocional o espiritualmente. ¿Usted conoce suicidas espiritualmente? O sea, gente que ya se suicidó. Yo sí conozco gente que iba a la iglesia. ¿Qué dice? No creo nada de Dios yo. No quiero nada con la iglesia. No quiero nada con la Biblia. Pura mentira. Se ahorcó. Hay suicidas del amor. El amor no existe, no es verdad. Me han hecho daño. Cálmate, María Félix. Llegó un muchacho que le hizo un escándalo. Ya saben cómo son las mamás todavía más metidas en esa situación, que lloran, que no, que se estaba cortando las venas. El muchacho era puro chantaje. Hasta que le dijo un primo de esos vagos, le dijo al que chantajeaba a su mamá siempre: ay, mi hijo se va a quitar la vida, ayúdenle. Y no lo hacía, nomás era para sacarle dinero, para que lo perdonara. Y le dijo el primo: aquí no, tonto, le dijo, aquí, échate acá. Te voy a acusar con mi mamá. Ya me perdí el sermón. Todo por contar chistecitos, ¿no? Pero vamos a volver al hijo pródigo, a lo mejor de ahí ya terminamos. El hijo pródigo tuvo un diálogo extraordinario, inteligente. Y quiero que entendamos esto finalmente. Él llegó a una conclusión estando solo y se predicó el mejor sermón de su vida. Porque el diálogo que él tuvo, según la experiencia de la parábola, es que lo primero que él dijo, lo primero que él hizo y las primeras palabras que él manifiesta, hay un pequeño paréntesis que dice: y volviendo en sí, dijo. Si volvió en sí, es porque estaba fuera de sí. ¿Sí me explico? Diga conmigo: si volvió en sí, es porque estaba fuera de sí. Dígame qué comportamientos lo llevan fuera de sí. Escúcheme bien lo que voy a decir. Si volvió en sí, es porque estaba controlado por experiencias, por comportamientos y por un carácter no manifestado por la palabra, sino por las avaricias del mundo, que lo llevaron a comportarse fuera de sí. La ambición es un comportamiento fuera de sí, porque una persona ambiciosa por ambición es capaz de matar. La codicia es un comportamiento fuera de sí. El que codicia nada lo sacia. Pero les voy a contar una que no sabían, o a lo mejor sí. La Biblia dice: los celos son el furor del hombre, y en el día de la venganza no perdonará. Así lo dice. O sea que una persona celosa, que es controlada por los celos, es una persona que puede hacer cosas fuera de sí y cometer locuras. O sea, si tú eres una mujer o un hombre celoso, y si el celo, que es un demonio, te controla, tú le puedes pasar encima el carro a tu esposo. Y en ese momento crees que se lo merecía y pasarle la llanta 4 veces. Y dejarle la marca Goodyear. Y creer en ese determinado tiempo de furor y de coraje que estás haciendo lo correcto. Pero es un comportamiento fuera de sí. Entonces este joven volvió ¿cómo? En sí. Hay algo que hizo este joven. Decidió pisar, destruir y triturar toda soberbia, toda arrogancia, todo orgullo. Quemó los barcos, depuso las armas y finalmente dijo lo que él ya sabía: estoy mal. Y mi padre siempre tuvo la razón. Ese viejito trabaja todos los días por mí y me dio todo. Y me fui en su cara
y le di a entender que yo era mejor que él. Fui arrogante, fui orgulloso. Pero voy a ir y le voy a poner la cara enfrente con vergüenza, pero le voy a reconocer que él tenía la razón. Esos elementos de cambio que nadie los puede lograr por otros, solo el individuo mismo. Ese comportamiento distinto trajo un crecimiento extraordinario en la vida de este joven. Yo te puedo predicar esto y muchas otras predicaciones porque es mi responsabilidad como padre espiritual. Soy responsable de lo que predico, pero no soy responsable de lo que tú entiendes. Porque cuando hay un sermón, usted debe saber que siempre hay dos sermones: lo que predicó el pastor y lo que entendió la gente. Y lo más importante no es lo que predicó el pastor, es lo que usted entendió. Porque lo que usted entendió va a determinar en gran medida el crecimiento, el desarrollo o el estancamiento. Es como los hijos en casa. Pueden escuchar la enseñanza de su padre o escuchar la enseñanza y entender otra cosa, o adaptarlo a su forma, a su medida. Así que aunque no lo sabía, ya lo sabe. No importa cuán sermón predique la pastora, el pastor o algún hermano, no importa el lugar. Si yo no entiendo lo correcto, mi propio corazón me puede engañar. Hay gente que está tan engañada, y lo digo con amor y con mucho temor, y al final Dios restaura, que terminó casándose con la persona que no se quería casar, casándose a una edad que no tenía planificada tener, el casarse, teniendo hijos que nunca planeó, pero que vinieron, y todo por las malas decisiones del autodiálogo. Tú no te metas en mi vida, mamá, yo sé lo que hago. Yo no pedí nacer, además. Yo sé lo que hago. Ese diálogo es: lo que tú digas es un sermón que no me importa, lo que importa es el sermón que yo me predico. Y yo me predico que yo puedo, que soy más que tú y que lo voy a lograr. Y muchas de esas personas hoy están en la iglesia y obviamente arrepentidas y buscando a Dios. Pero regresa a tu pasado, y te lo digo con mucho amor, y recuerda esos momentos cuando decías: yo sé más que mis padres. Y ese autodiálogo por un cierto o determinado tiempo te terminó destruyendo. Ese pastor está equivocado. Eso que dice. Mucha gente que cuestionó la palabra de Dios y ojalá estuvieran en otra iglesia. Algunos no están en ninguna iglesia. Se alejaron por el pretexto del autodiálogo. Porque Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que entendiste y del sermón que te predicaste. A mí me va a pedir cuentas de lo que prediqué, pero a ti te va a pedir cuentas de lo que entendiste y de la forma en que quisiste entender las cosas. No hagamos interpretaciones a la ligera, ni como hijos, ni como padres, ni como trabajadores, ni como estudiantes, ni como miembros de una iglesia o de una agrupación. Nunca haga interpretaciones a la ligera. Aprenda a dialogar con precisión. Seamos comunicadores inteligentes. Pero no puede haber comunicación inteligente hacia afuera si hacia adentro somos villanos con nosotros mismos. Y yo sé que estas se las conté muchas veces, pero ya estoy terminando, de verdad. Y la voy a resumir porque queda precisamente en esto. Una persona vino a una terapia conmigo y casi los 50 minutos se pasó hablando de que él era un tonto, un menso y groserías, que tiene que ser respetado en algún sentido para que saque todo. Pero traía unas culebrotas que dije: esta boa no la aguanto.
Pero todas las groserías se las decía a él. Soy un esto, hijo de esto, de la tostada y la guayaba, y que yo, y que por mi culpa, y esto, y por aquello, y todo se decía. Las groserías se las decía. Entonces, en una pausa, al final casi ya de la sesión, yo le dije algo que no se debe decir, pero me atreví. Así no vas a salir adelante, inútil, le dije. ¿Y por qué me dice inútil? Me dijo. Le dije, te dije un piropo. Si te hubieras escuchado todo lo que tú te dijiste durante casi 50 minutos, lo único que te quiero enseñar es que yo te voy a tratar como tú te trates. Si a ti te tratas, así te va a tratar la gente. El autodiálogo que tengas hacia adentro es el diálogo que tendrás de afuera hacia adentro. No es verdad en el sentido emocional que una mujer aguanta golpes en un matrimonio durante mucho tiempo. La verdad es que ella se golpea a sí misma, tal vez desde pequeña, y se trata como la basura o como lo peor. Y como ya se trata así y la tratan así, es un sinónimo. Hay una igualdad dentro del trato interno al externo. No hay nada de diferencia. La diferencia es que se ven moretones y golpes. Pero si tú abres el alma de una mujer que es golpeada todos los días, te darás cuenta que está más golpeada internamente que externamente. Y puede haber leyes para defenderlas, pero ¿quién las defiende de ellas mismas? ¿Quién las protege de sus propios pensamientos? ¿Quién las libra hacia adentro si por ellas mismas están donde están? Son palabras crueles, pero que nos ponen bases para salir adelante y no quedarnos enterrados. ¿Qué haces? ¿Qué hablas contigo? ¿Esperas un aplauso? Estás muy mal. ¿Le haces casos al abucheo? Estás muy mal también. En la vida no necesitamos aplausos o abucheos. En la vida necesitamos gente con convicción y determinación, sabiendo hacia dónde va, quién es su Dios, quién es su Padre, qué es su valor, cuánto valor tiene. El día que tú te valores como Jesús te valora por su sangre, los comentarios de las personas serán irrelevantes, porque tu valor tiene el precio de la sangre de Jesús, y porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, y porque hay esperanza, y porque dentro de ti está el Espíritu Santo. Y cuando tengas un diálogo bíblico hacia adentro, tu valor crecerá como hombre o como mujer o como hija de Dios. Pero si no te valoras como eres, lo que eres, un hijo de Dios con poder, con autoridad, le vas a tener miedo hasta para dormir en la noche, cruzar de un lugar a otro, porque están los demonios, porque me hicieron brujería, porque tiraron un sapo, porque ¿qué? ¿Eso qué? Impotencia espiritual cuando tú tienes todo el poder para echarlo fuera. Es que la autoridad nuestra contra el diablo es así. Porque está el diablo y te vas. Y va, espérate, se detiene. Ahora sí vete. No, espérate. Ya pues vete. Y se va. Se detiene y se va cuando yo le diga, no cuando él quiera. Es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Que le están haciendo brujería a mi matrimonio. Más bien atiende a su esposa, hombre. Olvídese de la brujería. Atiende a su esposa. ¿Qué brujería ni qué 8 cuartos? Porque luego hay hermanos que, y sí es cierto, y se escuchó, y había un tecolote allá arriba, y anoche, pastor. Y luego empiezan las suspicacias. No, yo en la madrugada vi una sombra. ¿Qué es? Era la cortina, era el viento. O sea, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero en otro aspecto, hermanos, no contra nosotros, porque en Cristo somos más. Y si es cierto, pues ahí está el texto, hay que creerlo. Ese es un diálogo interno que uno tiene que tener siempre.